Bien, hoy quisimos invitar a Marta Graciela Marinelli. Ella es licenciada en psicología con especialidad en psicología clínica, es mediadora, profesora de la Universidad John Fitzgerald Kennedy, es psicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fundadora de la escuela Aprendiendo a Crecer, CRE-ser, después lo vamos a escribir para que conozcan de qué se trata. Bueno, organiza talleres, por ejemplo, organiza un taller sobre pánico escénico en el Teatro Colón de Buenos Aires, participa del Congreso de Mediación en el Hotel Alvear y del taller Perseguidor, Víctima y Salvador. Su currículum es amplísimo y en realidad no queremos aburrir, pero sí quisimos estar con ella porque yo digo que es el libro gordo de Petete. Merece la pena compartir este rato con Marta para preguntarle, bueno, primero decirle, hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, encantada de estar con ustedes, Para, contigo sobre todo. para nosotros es un gran gusto porque yo le estaba diciendo a nuestra gente que para mí sos algo así como el gordo libro de Petete, los ratos compartidos reportan frutos eternos, ¿no? Así que para mí es realmente un gran placer tenerte conmigo. Bueno, yo digo lo mismo. Bueno, Marta, nosotros somos de la época y quería adelantar un poquito en ese sentido para los chicos jóvenes que no saben lo que hemos vivido desde mediados del siglo pasado, en los que la psicología era algo así como, bueno, la brujería de la medicina, ¿no? Absolutamente, Nos sí. miraban como locos cuando hablábamos de psicólogo. Al psicólogo iban los locos y si se iba a escondida. Daba un poco de vergüenza porque en realidad, ¿para qué voy a ir al psicólogo si lo primero que me va a decir es que me tengo que separar de mi mujer? ¿No? Eran los eslogan que corrían públicamente. Bueno, Sí, si no, otro era, si no me conoce, ¿qué me va a decir a mí si no me conoce? exacto, exacto. Pero lo que tú estás diciendo es tan así, Ujú. en 20 años atrás, para ser buena, en las librerías más prestigiosas de Buenos Aires, los libros de psicología estaban con los del tarot. Es cierto, es cierto. Estaban con los de la brujería, cualquiera sea, no digo Es que el tarot sea cierto, una es brujería, cierto. pero quiero decir que no era una cosa tan, fuimos tan perseguidos por eso. Es cierto. Pero bueno, por suerte ahora hay otro tipo de información y ya la gente sabe que si tiene un sufrimiento, una emoción que lo hace sentir mal, que Ujú. puede recurrir a alguien que lo conozca, que lo comprenda, que lo ayude a pensar distinto. La ventaja de esto, y con esto cierro lo que estoy diciendo, es que un pensamiento se puede cambiar por otro mejor. ¿Cuál es el mecanismo, o digamos así, en estos 40, 50 años de experiencia que vos has tenido, creo que hay un factor común en el ser humano que es poner el problema afuera, porque es muy difícil darse cuenta de una disfunción emocional. ¿Qué es lo que nos pasa? Generalmente nos pasan cosas afuera. O se nos enferma el cuerpo, o tenemos un problema con amigos, o tenemos un problema con nuestras relaciones, o no nos va bien en la tarea que nos proponemos. ¿Qué es lo que ocurre con el ser humano? ¿Por qué esa división? ¿Por qué esa negación entre lo que piensa un ser humano y lo que le ocurre realmente? ¿Por qué tarda tanto en descubrir qué es lo que le pasa? Bueno, yo te contestaría con una frase de Freud. Freud describió muy bien lo que es la resistencia. Ujú. Hay una resistencia inconsciente a entregarse a otra persona. Porque cuando alguien va a terapia por un sufrimiento, entrega todo lo que le pasa. Ujú. Y esa entrega es difícil de hacer al principio. Después, la mayor parte en la experiencia que tengo de pacientes que he tenido, me han dicho, si yo supiera que era esto, hubiera venido antes. Claro. O sea que hay una fantasía Ujú. de la persona que sufre realmente, que uno no va a poder hacer nada porque no lo conoce. Claro. Y la primera regla que nosotros tenemos para trabajar con un paciente es no tener ningún vínculo ni afectivo, ni personal, ni familiar. O sea que
tiene que ser la mayor objetividad posible para pensar mejor. Pero esto no lo sabe la gente. Entonces dicen, ¿y este que no me conoce, qué me va a decir? Esto es lo que yo he escuchado. Sí, sí. ¿Cuáles son habitualmente los problemas que, bueno, el abanico debe ser amplísimo, pero en general, ¿qué es lo que le ocurre a una persona que tiene un problema emocional o que, a ver, yo me estoy anticipando? ¿La disfunción es intelectual o emocional? ¿Cómo es el desequilibrio? Todo está atravesado por lo emocional, Ujú, porque nosotros tenemos eh, las encargadas de las emociones, que son las hormonas y los neurotransmisores que tenemos en el cuerpo, ujú, que son los encargados de hacernos sentir cosas. Ahora, tenemos que saber que cada cabeza es una interpretación distinta de la realidad, pero en general la persona que concurre está llena de ansiedad, llena de miedos, llena de dudas. ujú. Y entonces el contener todo eso es un trabajo arduo, pero con la continuidad que se puede hacer del paciente, da muchos resultados. De la ansiedad fundamentalmente es producto del cortisol. El cortisol es una hormona Ujú, segregada por las glándulas suprarrenales, sí, y es el encargado de hacernos la vida bastante imposible. Es bien. como nos anticipamos negativamente al futuro sin que nada pase Ujú, y que nada va a pasar, pero estamos pagando al contado una angustia y una desesperación, y una persona que se angustia con mm, con una premonición, con una idea de que algo va a pasar después, no va a dormir. O sea, tenemos el insomnio como una de las variables fundamentales de la consulta. El insomnio. Ahora, ¿por qué se produce el insomnio? Porque las suprarrenales, el cortisol, es una hormona encargada del estrés. ujú, Y el estrés está en este momento haciendo estragos en la población. claro. El estrés está haciendo estragos, trae muchísimas consecuencias y no es una, no podemos agarrarnos con el estrés y decir que es todo malo. Hay un estrés positivo, bueno, que cuando nosotros estamos frente a un peligro real, Ujú, es decir, hay un incendio y tenemos que huir, el cortisol nos ayuda a tener la movilidad necesaria para salir lo más pronto posible. Pero en general, gracias a Dios eso no ocurre, todas las cosas que pergeñamos en nuestra cabeza y que interpretamos como peligrosas, como el aparato psíquico no distingue lo real de lo imaginario, ese es el problema. En nuestro inconsciente y en nuestra conciencia está pasando ese peligro. Entonces, lo primero que aparece es el insomnio. Por supuesto, son problemas digestivos, ujú. problemas de contacto con la gente, gente que se queda en su casa. Y esto, cuando es muy alto el cortisol, lo lleva a una depresión. Claro. Una depresión en donde la persona, uno por más que lo invite a salir, no quiere ir a ningún lado, no quiere participar, no se puede divertir, no, está realmente muy atacada por esto. Claro, por eso se distingue no solo que sea alto, sino que sea sostenido, ¿no? O sea, Claro, claro, cuando exacto, permanece durante mucho tiempo en el organismo, bueno, llega un momento que la persona se quiebra. exactamente. Claro. Ahora, Sí, ¿cuál es el origen realmente? Qué es lo que genera que una persona, porque uno ve que en el mundo hay personas que se desenvuelven naturalmente y que esto no tiene nada que ver con la educación. Yo no, tengo muchísimos colegas de nivel universitario que tienen una alteración o unos miedos profundísimos o que por ahí tienen problemas con su pareja o que por ahí tienen problemas en su trabajo o, como vos decías, insomnio. Y cuando una persona no duerme durante un mes o no duerme bien o se tiene que empastillar, todo lo demás empieza a funcionar mal, ¿no es cierto? absolutamente. Se han hecho estudios
Ujú, sobre personas que se han prestado para esto. Generalmente eran personas que estaban condenadas, ¿no?, en la cárcel, ujú, de no dejarlos dormir durante una cantidad de tiempo y esas personas han caído en una situación casi de muerte. claro. Es decir, durante el sueño se reparan los corpúsculos de Nielsen que Ujú, están en nuestro cerebro y que son importantes para la vida diaria. Solamente se reparan en el sueño, no se reparan en otro momento del día. Entonces, si podemos dormir bien, nosotros nos damos cuenta que hemos dormido bien porque nos despertamos como si fuera con la dopamina, que es claro. otro neurotransmisor que nos dice, ole, qué buena es la vida, o chico, qué bien estamos, y bueno, y vamos, y motiva, y la motivación es acción, es proyecto. Heidegger dice siempre, dijo muy atinadamente, que lo único que nos salva es el proyecto. Mm. Yo te preguntaba hace un ratito, em, si esto no tiene que ver con la educación, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué una persona que tiene la posibilidad de ir a la facultad o de tener una educación adecuada, no puede entender qué es lo que le pasa? Porque esto transita no por el intelecto, transita por la emoción. Ujú, Y la emoción es una respuesta psicofísica del organismo hacia un estímulo. Ese estímulo puede ser eh, positivo, entonces estamos contentos, ujú, pero puede ser negativo también, interpretándolo negativamente, puede ser un recuerdo, una pérdida, un conflicto, y entonces es ahí donde la emoción nos transita. Y, y hay una hermosa frase que dice, no podemos sacar de la cabeza lo que sale del corazón. es cierto. Eh, Ahora, eh, es cierto que generalmente las cosas que no podemos comprender, por ejemplo, una mujer le tiene pánico a las arañas, o o un personaje le tiene pánico a los truenos, y no hay un motivo cierto, concreto, puntual de temor. Y uno, al amigo, por ejemplo, dice, no, pero no te hagas problema, esa araña no pica o este trueno no te puede hacer nada porque es nada más que un contacto de dos nubes que traen carga distinta eléctrica. Pero esa persona está muy atemorizada. ¿Es cierto Claro, que estos problemas pueden tener un origen en la infancia o aún en el embarazo de la madre? absolutamente. Ujú, Sí, absolutamente sí. Primero, como es yo tengo una anécdota que relataré muy brevemente. ujú, Estando en el hospital de niños vino una mujer con 4 hijos y me dijo, esto los crió la muchacha y este quinto lo crié yo y no puedo con él. Y me ujú. contó, levanté la anamnesis que se tiene que levantar, me contó el embarazo, me contó el parto, me contó todo, la señora se fue y me dejó el hijo. Ah, Cuando yo le tomo una serie de test al hijo, sí, empiezo a ver algo muy raro que consulto con mis colegas del hospital, sí. porque es tan lindo trabajar en el hospital, y vieron lo mismo que yo dije, este chico no es de ella, este chico es adoptado, por los dibujos, por la hora de juego, por todo lo que hizo. Entonces, cuando la señora volvió para la devolución, yo le dije, ¿por qué no me dijo que su hijo era adoptado? La señora saltó de la silla y me dijo, ¿quién se lo contó? Y le dije, me lo contó su hijo en los juegos y en los test que hizo. Entonces el chico estaba teniendo un desorden inconsciente porque él no sabía que era adoptado, Qué pero maravilla. su inconsciente lo sabe. Y es ahí donde nosotros tenemos que poder actuar y poner las cosas blanco sobre negro, ¿no? Pero esta mujer nos mintió increíblemente, nos contó todo, pero el chiquito con los test llegamos al inconsciente, eso es lo bueno. Cuando hablamos de inconsciente, ¿a qué nos referimos? A una instancia que tenemos en el cerebro a la cual no tenemos acceso sino a través de los test, Ujú,
la gráfica y de los sueños. No tenemos acceso, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la memoria. Hay una memoria de evocación. Ujú. Nosotros podemos evocar una palabra en inglés, por ejemplo, y la traemos al consciente, pero lo inconsciente no lo podemos evocar y no somos, como decía Freud, dueños en nuestra propia casa. Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Hay un fenómeno o un estímulo externo que de algún modo trae ese dolor, ese temor, esa alteración? ¿Cómo funciona esto? Puede haber un fallido, Ujú. puede haber una serie de test que nos comuniquen que emocionalmente esa persona, como en este caso que acabo de contar, este chico le robaron la identidad Qué y este maravilla. chico se portaba muy mal. Y evidentemente se portaba muy mal sin saber lo que le pasaba. Claro. Pero de todos modos, lo conductual, lo cognitivo, está muy relacionado con la parte inconsciente que nosotros no podemos manejar. Claro, él sabía que había algo que se le estaba ocultando, algo que no cerraba en Absolutamente, su historia absolutamente. Bueno, y no lo bueno sabía qué del era. hospital, mire, el hospital, mira, Carlitos, el Sí. hospital es fantástico, Ujú. porque no se cobra. O sea que si uno pide que vengan 3 veces por semana, Sí, tienen que venir porque uno no es que le quiere cobrar más. claro. Segundo, si no hacen caso, Ujú. en el caso de mucha gente que yo los mando por el juez, los hago venir a terapia a los Ah, padres, no a buenísimo, los hijos, a los buenísimo, padres. Porque buenísimo. es muy fácil venir con un chico que se porta mal. ¿Y por qué se porta mal ese chico? Claro. ¿No? ¿Por qué es tan rebelde? Porque vino una señora a mi consultorio que trajo al hijo porque había puesto el perro dentro del lavarropas. Y entonces yo le dije, mire, deje al hijo en su casa y venga usted. Claro, Porque esto es un producto de la relación que usted tiene con su hijo. claro. No son cosas increíbles, pero estamos manejados por las emociones. La, Cuando alguien dice, yo manejo mis emociones, miente. Ujú. O es una persona muy ignorante que cree que lo puede hacer. Claro. Pero en realidad, si tenemos una emoción, pongamos un susto. Ujú. Esto, como nosotros nos asustamos, nos Seguro. sentimos mal. Ujú. Y con las otras emociones, que son las pérdidas de seres queridos, por ejemplo, o el desamor de alguien que nosotros esperamos que nos ame, Ujú. bueno, todo eso es emocional puramente. Y eso no tiene nada que ver con la razón. Podemos ser muy inteligentes, saber mucho, haber estudiado mucho, inclusive en nuestra propia carrera, porque a nosotros se nos pide, por lo menos en la Asociación Psicoanalítica, que cuando nos recibimos hagamos 4 años, 4 veces por semana, como pacientes. Cuatro Nos- veces por semana. 4 veces por semana como paciente, Claro, claro, 4 años. claro. Entonces, uno ahí tiene una experiencia muy rica en haber sido paciente primero para después estar en el lugar de que, el que puede ayudar al otro a pensar, porque lo que nosotros hacemos es ayudar a pensar. Claro, y a identificar qué es, o conectar qué es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? ¿O por qué Es esto? sin darse cuenta, Claro, mire, claro. es tan fantástico esto, porque cuando uno se da cuenta de lo que pasa, Ujú. el síntoma, el síntoma. Tenemos que hablar del síntoma. El síntoma es la manera primitiva que una emoción tiene de expresarse en el cuerpo. Mira, yo te voy a comentar algo aprovechando brevemente para confirmar esto. En algún momento yo estuve en un grupo terapéutico y uno de los compañeros no podía viajar en auto. Se Ajá, descomponía, pero se descomponía mal. Estuvimos 4 o 5 meses trabajando, comentando los temas, lo que nos llevaba, lo que nos traía. Y un día, como quien no quiere la cosa, él comenta que su papá, que había fallecido hacía 5 años, no sabíamos nada. Bueno, ¿cómo falleció tu papá? No, y veníamos en el auto, él venía con su papá. A su papá le da un infarto y muere, y él era bastante más chico que lo que era cuando estuvimos yendo. Nadie se dio cuenta de nada, salvo el coordinador, colega tuyo, que por supuesto tenía una escucha muy atenta
lo mira y le pregunta, dígame fulano, ¿usted no cree que puede tener algo que ver que usted no pueda subir a un auto o se descomponga con este hecho? En ese momento, este Ahí chico cayó. empezó a llorar como una criatura y empezamos a Claro. llorar todos. Era un círculo de llorones, pero con una angustia impresionante. Bueno, a partir de ese hecho o de esa de ese darse cuenta, este chico empezó a dejar las pastillas, los ansiolíticos Claro, que le daba el terapeuta para superar los momentos, ¿no? claro. Este, y realmente es mágico, o sea, parece mágico. Bueno, es verdad, es así. Yo tengo un vecino mío Ujú, que, que es un señor mayor, grande, y tiene varios hijos. Uno de ellos venía en auto con la nenita, con la hijita, y chocó. ujú, Y la única que murió fue la hijita. mm, Entonces yo le sugerí a él que este muchacho hiciera terapia, porque la culpa que le iba a quedar por haber tenido esa mala maniobra y haber matado a su propia hija, iba a mm, ser un estrago en su vida. Bueno, la gente escucha, pero a veces estos psicólogos que siempre ujú, te preguntan, que siempre te mandan a terapia, qué sé ujú. yo. Sí, sí, Personas muy inteligentes, muy, una gente maravillosa, te diré. sí. Y al poco tiempo yo venía caminando con mi perrito por la sombra porque era un día de mucho calor y veo parado en su casa el coche fúnebre. Pensé en mi amigo, porque mi amigo era mucho más grande que yo Claro, y claro. era el hijo. Y él me vino a hablar, Mm, pues, y me dijo, ¿sabés lo que me dijo mi hijo antes de morir? Yo merecía esto porque maté a mi hija. Y murió una persona joven de cáncer. qué cosa La increíble. Sí, culpa. sí, 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 sí. La culpa inconsciente, ya que la tocamos así de refilón, Ujú, es muy importante. Hay gente que tiene una vocación por sentirse culpable de todo, pide perdón por todo, disculpas por todo, ujú, pero igualmente eso parecería que no le alcanza. ujú, Y esto es lo que vos dijiste al principio. Esto tiene que ver con qué le dijeron cuando era chico, ujú. ¿no? ¿Qué le dijeron? Claro. Entonces, uno ve ahora lamentablemente, un chiquito que está diciendo mamá, mamá y la mamá está con el celular. Ujú, Mamá, mamá y la mamá sigue con el celular y claro, no le da bolilla. claro, claro. Esa película tan genial que creo que habrás visto que se llamaba Adolescencia. No, ¿La no la. viste? No. Bueno, yo te la recomiendo. Ujú, Es una película que trata de un matrimonio que es todo es como sí, negación, como vos dijiste al principio, ujú, resistencia, como yo agregué después, sí. tienen dos hijos y uno se la pasa en el cuarto, encerrado con llave, Ujú, es adolescente. Y la familia está chocha porque siente que el hijo no corre ningún peligro afuera de la casa. claro. Hasta que un día ese chico mata a otro. Mm, La afirmación lo condena. ujú, Y los padres no caen, no caen, no entran en que este chico lo llevan lo llevan preso y está sujeto a la pena de muerte. Bueno, una cosa terrible. Este, entonces, eh, eh, el problema fundamental es que este chico estaba solo. mm, Le permitían que cerrara la puerta con llave, cosa que no hay que permitirles a los chicos jóvenes. Y el chico veía cosas espantosas por la computadora. claro. Entonces, en esa cabecita se le llenaron de cosas. Los padres van al cine, van a pasear, van acá. Total, él está encerrado tranquilo. Él no molesta, Ujú, él no hace nada. Yo diría que ya que tenemos este medio, digámosle a los papás de los adolescentes que tengan mucho cuidado con esto, que no se encierren los chicos en el cuarto mucho tiempo solos, que los padres vigilan lo que miran, ujú. lo que consumen, Sí, porque sí. eso es consumir permanente. Y esto, orada la cabecita pequeña de un chico que recién está empezando a vivir con todas las situaciones que se le presentan a él como cambios hormonales y que están
que uno los mira porque tienen la lozanía de la juventud, pero es lo único que tienen, los pobres se sienten muy mal. Entonces, esta película eh, la pasaron, no pasaron por televisión, no la película, la pasaron por uno de esos eh, videos especiales que hay, ¿no? Ujú. Pero después la recogieron los noticieros, lo cual me llamó mucho la atención y se habló mucho de ella. Se llama Adolescencia. El grado de toxicidad, de violencia que tiene y el apartamiento de la realidad que tienen todas las series que uno ve, donde este, el muchachito realiza actos extraordinarios, mata cualquier cantidad de gente sin ningún tipo de reproche social. En la edad en la que vos describís, bueno, debe hacer un agujero profundísimo, porque además ese chico que ya está separado de sus papás porque sus papás están muy ocupados, con el ajetrear cotidiano, está encerrado y el único punto de referencia que tiene es ese material que le va suministrando permanentemente un apartamiento de la realidad, es un grado de toxicidad terrible, terrible, peor que... No, además que con todo esto que vos estás comentando, lo bueno es decir algo. No hay conciencia de muerte. Ujú. No hay conciencia de No, muerte, es ni en cierto, los chicos ni en los adolescentes. Y en nosotros nos cuesta mucho también es pensar. cierto, es cierto. Bueno, vos querías hablar de algunas emociones y de los efectos que estas emociones generan en el organismo. Vamos a hacer, si te parece, un resumen, una referencia. Vamos a contarle a la gente que nuestro proyecto es ir parcelando algunas charlas y de algún modo si existen dudas o comunicación de alguien que quiera informarse, tienen la posibilidad de decirnos me gustaría saber o explicarnos algún caso o algún Y los problema. aportes que nos puedan dar es muy valioso. Exacto, exacto. Bueno, Entonces, yo tuve la suerte de tener un profesor en la facultad maravilloso ujú, que nos decía siempre, defina del objeto o del sujeto que usted va a hablar. Él ujú, no nos dejaba empezar ninguna conversación si nosotros no definíamos primero. O perfecto. sea que lo importante sería definir qué es una emoción. Bien, bien. Una emoción es una respuesta psicofisiológica del organismo y de la mente toda entera a un estímulo. Ese estímulo puede ser un estímulo bueno que nosotros esperamos o un estímulo angustioso. O puede ser neutral, pero nuestra interpretación de la realidad, porque con cada cabeza interpretamos distinto, Ahí quiero que este, hagas un alto, porque este punto es central. Los sí, hechos no existen objetivamente para una o para varias personas porque cada persona va a ver de un mismo hecho algo cosas totalmente distintas, distinto, ¿no es cierto? absolutamente. Entonces, eso me gustaría que lo aclaremos. Ya, hay algo muy claro que dice Freud, que lo único real es la muerte. Ujú, Nadie discute si la persona está muerta o no, porque está muerta. ujú, Todo lo demás es interpretación. bien, Porque te habrá pasado recomendar una película y te han dicho, pero me llevaste a esta porquería y vos dijiste que era muy buena. correcto. O sea que la cabeza nuestra es una interpretación constante. Ujú, Eso hace que las emociones nos transiten de una manera increíble a una persona, como vos hablabas, entrar a un auto le puede dar miedo, pero después sabemos qué emoción le causó eso. claro. Entonces, las responsables de nuestro mejor vivir o Ujú, de nuestro mal vivir son la ansiedad, el miedo que nos puede presentar una emoción frente a un estímulo que nosotros interpretamos que es peligroso para nosotros. correcto. Entonces, tenemos que diferenciar la ansiedad, que es mira, quiero hacer un alto en el camino porque me pasa por la cabeza. Epicuro decía hace más de 3000 años antes de Cristo, ¿qué sería de mí si yo no tuviera un problema? ¿No? Ujú, Como que cada persona
necesita como tener un problema que no sea suyo, que sea de cualquier otra cosa, pero que lo distraiga de sí mismo. Bien. No, como dijo Sócrates en los presocráticos miraban siempre el cielo, el agua, la tierra, el mar, el fuego, ¿no? Y Sócrates fue el primero que dijo, conócete a ti mismo. Ujú. Fue el primer psicoanalista del mundo. Claro. Este, entonces tenemos que distinguir lo que es un estado de ansiedad en donde la persona está previendo, pensando, imaginando que algo malo le va a ocurrir Ujú. y le ocurre indudablemente por lo que dijimos antes, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, que una situación de miedo. Ujú. El miedo es distinto, el miedo es primero pasajero y es un impacto que puede ser necesario Ujú. porque nos prepara para huir o nos sume en una situación de angustia y de depresión porque estamos dando por hecho algo que no ocurrió y muy probablemente no ocurra. Claro. Esa es otra de las emociones que socavan nuestra manera de ser. Tenemos la alegría. La alegría es otra emoción. Es una emoción que está llena de dopamina y de serotonina, Ujú. que son los neurotransmisores que nos llevan a un estado de ánimo esperable, Claro. de gozo, de poder disfrutar de una pequeña cosa, porque el canto de un pajarito se disfruta tanto porque en realidad, ahora paso a otra cosa, este, en nuestra época, la tuya y la mía, nosotros nos divertíamos con cosas de la naturaleza. Ujú. Pero ahora parece que tiene que haber esas fiestas electrónicas en donde los chicos van a morirse en realidad. Ujú. Eso yo ya lo dije en una audición de televisión. Ujú. Los chicos necesitan, llevan las pastillas, el agua, saltan todo el tiempo, se deshidratan y mueren. Claro. En realidad no son chicos que van a divertirse, son chicos deprimidos, desesperados, no escuchados por los padres, no Ujú. comprendidos por nadie. Ujú. Y bueno, y resultan estas catástrofes de las cuales nos hemos enterado nosotros. Bien. Entonces, una cosa es el miedo para huir de una situación que tenemos temor porque se está pasando realmente. Bueno, hay un choque y yo tengo que correrme porque me puede llegar a mí. Y Ujú. otra cosa es ir pensando que una señora me decía, yo no quiero cerrar los ojos a la noche porque pienso que me voy a morir porque tengo los ojos cerrados. Claro. Bueno, andá a sacarle esta idea de la cabeza, es Claro. imposible. Claro. Hay que trabajar y trabajar para ver desde dónde, desde qué lugar Ujú. le hicieron eso. Ujú. Hay un test que se le tomó a un chiquito cuya madre es veterinaria. Entonces, este chiquito tenía problemas de sueño, Ujú. no podía dormir. Entonces, cuando yo levanto la anamnesis, la madre tenía el consultorio en el garage de la casa y el chiquito podía entrar. Entonces, cuando un animalito ya no podía más y tenían que darle una inyección para dormirlo, decían lo ponemos a dormir, pero Ah, lo claro. mataban, Claro. ¿no? Claro. Bueno, y además él veía castraciones Claro. y él tenía muchísimos problemas y mucho miedo a que a él también le cortaran los genitales. Claro. Claro. Entonces, por suerte fue una persona que vino temprano a consulta Ujú. y todo esto lo pudimos dar vuelta, pero eh, creo que es importante, vos me estás preguntando Sí, el sí. origen de las cosas. Claro. Y el Claro. origen de las cosas, cuando uno pregunta a los padres, en el caso de los chicos, es tan claro, es tan evidente que entonces uno puede inmediatamente actuar, por un lado, con el padre, mandándolo a terapia al padre. Ujú. Y como el juez no les permite, si uno los manda que no falten, entonces van. El problema es el consultorio privado. En el consultorio privado, un padre diciendo, yo no voy a ir. Yo tuve el caso de un chico que me trajeron de un lugar muy paquete, de un barrio cerrado muy paquete, una familia amorosa. Ujú. Yo tenía 19 años y tenía una violencia importante.
Cuando empezamos a trabajar, él me dijo, yo me voy. Los padres, por supuesto, le regalaron el Audi, el, el- el mejor celular, y todo lo que te puedas imaginar. Él se iba de la casa el viernes Ujú. a la casa de los amigos a Luján y se quedaba con los amigos viernes, sábado, domingo. El lunes volvía a la casa fresco. Cuando yo vi esto, le hice hacer un análisis de sangre y en el análisis de sangre salió que tenía el hígado afectado por la bebida. Claro, Entonces llamé a los padres y me dijo, ¿vos le vas a botonear a mis papás que yo tomo? Digo, yo tengo que salvarte el hígado, querido, no, no voy claro, a botonear nada, claro, tengo que decirlo. claro. Cuando les dije a los padres, como vos hablaste antes de la negación, Ujú, padres negaron todo y me dijeron, mi hijo vuelve bien ujú, a casa. claro, Entonces yo no le creo a claro, usted, le creo a mi hijo. claro. Y sacaron al chico de terapia, se Mm, fueron. Yo le dije, miren, yo lo único que les puedo decir es que el alcohol, la cerveza primero, el alcohol después, es la puerta para la droga. Tengan cuidado. Se fueron. ujú, Al año me llama la madre llorando, que el hijo estaba drogándose y que no podía, no sabía cómo hacer. Y yo le dije, yo ahora no lo tomo, claro, busque otra persona. claro. Estaba suficiente. Sí, sí. Pero esto es, ¿cómo te diría? A mí me resulta una profesión apasionante, porque es como un detective que uno está viendo en la persona qué es lo que la moviliza tanto, qué es lo que le hace perder el sueño, le hace perder la tranquilidad, las ganas de vivir, el tener un proyecto, una satisfacción. Hay Ujú, gente que no puede. Yo digo que son paralíticos mentales, claro. por decir una cosa sencilla, porque acá no vamos a hablar con, con términos psicológicos porque no vale la pena, lo más importante es que la gente nos comprenda. Y le digo, si yo a una persona que está en silla de ruedas le pido que se levante y no puede porque tiene mal la espina dorsal, bueno, una persona que está con este tipo de carga emocional tan grande, no puede y va progresando esto poco a poco y si uno no lo atiende, bueno, llegan a estados muy graves. Este chico, yo le dije, mirá, hubo una vez una Panamericana, un hombre que se enojó y sacó el revólver y mató a un tipo. Ujú. Y digo, a vos te puede pasar lo mismo, no pelees con la gente. El chico era muy, pero muy violento y la violencia se trataba a todo eso que estaba tomando. Vos fíjate que es como que se naturalizara poco a poco y en forma creciente la violencia, la poca empatía con el prójimo, el aislamiento, y esto en general es absolutamente negativo para todas las generaciones que se van gestando. ¿Cuánto más simple sería un acuerdo razonable para dos personas? En mi caso, yo lo he vivido mucho en el ejercicio de la profesión, hacer lo posible y lo imposible para que dos personas no pasaran 5, 6 años o 10 de su vida litigando con toda la Exacto, energía que ello insume, con la imposibilidad sobre todo de cerrar un ciclo y darse la oportunidad de empezar un nuevo ciclo, absolutamente, atendible, pero... En, absolutamente. Y hay algo que mm, genera enfermedades, que ujú, es el odio, claro, del cual no hablamos, y claro, es claro, otra emoción. El claro. odio es un deseo, no de tener lo que el otro tiene, sino de romperle al otro lo que el otro tiene. Y eso tiene mucho que ver con estos pleitos que vos me planteás, Ujú. porque llega un momento en que la gente se enceguece de tal manera que quiere destruir al otro, ya no le importa si el precio son ellos mismos. Eso es lo que se pierde de vista, que en general uno al Exactamente, amigo o a la persona que viene en consulta, lo primero que le dice es no te pierdas de vista vos, porque exacto. en esta lucha o en este querer hacer daño al otro, no va a ser gratuito para vos, o sea, vos vas a pagar un altísimo costo, bueno, no importa,
no importa. O sea, Mira, la humildad, la gratitud, ujú, son dos cosas que van de la mano y hacen tanto, pero tanto bien. ujú, Pero ¿qué pasa? Hay personas que se embriagan con el poder ujú, y creen que van a poder todo, sí, pero después caen de una manera así como un piano, ¿no? claro, claro. La verdad es esa. Y caen con una enfermedad muy grave del cual no tiene salvación. Yo tengo ejemplos a montones, imagínate con la clínica mía, yo atendía a un chico, un muchachito de unos casi 20 años, que se brotaba todo de una manera terrible, Ujú, terrible. Pero los fines de semana que se iba afuera, se le iba eso y mm, volvía el lunes. mm, qué Él notable. trabajaba con el padre y Claro. el padre trabajaba era un ingeniero agrónomo y salían a medir juntos. Ujú, Entonces, si él le decía al padre, mira, si tomamos el de más lejos primero y vamos haciendo el recorrido, nos va a ir mejor. Una opinión. Eso bastaba para que el padre no le hablara por un mes. qué bárbaro, qué No le bárbaro, hablara por un mes. qué bárbaro. Entonces, un día venía él y yo hacía venir a los padres una vez por mes, por lo menos. Ujú, Y una vez vino el padre con la señora y la señora dice, no quería venir mi esposo, no quería venir para escuchar todas las estupideces que usted dice, porque la señora lo mandaba al frente, claro, todas las estupideces que usted dice, claro. no quería venir, pero al Ujú, final vino. mm, Entonces yo le dije, mire Jorge, Jorge se llamaba el señor, ujú, Jorge, usted tiene razón, todas las tonterías que yo digo acá no le sirven. Usted me tiene que pagar a mí. Viene desde Pilar, tiene un flor de viaje, la nafta, el auto, el peaje, todo. No venga más. Entonces me contesta, si no hubiera venido acá, la hubiera matado ya. qué bárbaro, qué O sea, bárbaro. ahora yo le dije, usted no tiene yo es la primera vez en toda mi carrera que dije esto. Usted no tiene un corazón, tiene un ladrillo. Porque la verdad que me sacó, yo lo hubiera pegado, mira, Claro, porque claro, estaba tan mal este chico lloraba y se sometía al padre, porque dentro de todo tenía una dependencia con el padre por la edad y por todo. Y le digo, esto le va a traer una enfermedad muy grave, entonces cuídese, se murió de un cáncer. qué- Como cantado, cuando vos ves que la persona le va a agarrar en cualquier momento. sí, sí, sí. A mí me llega mucho eso porque en mi caso yo tuve una relación con papá también muy distante, porque era un hombre muy exigente, ¿no? Con el tiempo, después de mis 30 años, yo empecé a entender solamente viendo su historia, qué era lo que le pasaba y por qué él estaba convencido de exigir en esos términos del hijo determinadas cosas. Por ejemplo, papá decía, bueno, acá siempre fue o acá siempre se hizo esto así, Claro, ¿no? no hay posibilidad de cambiar. Exacto. Y yo durante mucho tiempo no objetaba eso. O sea, cuando uno tiene 10 años, cuando uno tiene 12, lo que dice papá, bueno, Es palabra ley. santa. Es la ley del padre, ¿sí? Entonces, lo que me generaba era posiblemente esto que decís vos, que el cuerpo pudiera disconformarse con lo que mi cabeza no entendía. Y Claro. bueno, tenía problemas digestivos y tenía problemas. Entonces decían, no, este chico vino con el hígado flojo o los nervios mal, ¿no? Después empecé a Esos son darme cuenta. perdón que te interrumpa, Carlitos. Esos Sí, son los neurotransmisores. Los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, claro, todos, bueno, el cortisol ni hablar, claro, tienen mucha incidencia en la parte digestiva y en la parte del sueño, en los claro. trastornos del Y como sueño. decíamos hace un rato, era una época en la que los médicos no podían asociar un malestar estomacal o una alergia en la piel con un problema emocional. O sea, había que ver qué había comido el chico, a ver qué comiste. Nadie asociaba, esto llegó luego. Gracias a los resonadores, Carlos, Ujú, gracias a los resonadores, ujú, ahora saben mucho que
por ejemplo, el núcleo que tenemos en el cerebro, que es la amígdala y el Ujú. hipocampo, Sí, sí, vamos a nombrarlo por lo menos, sí, cuando meten a una persona en un resonador y le ponen frases feas o escenas feas, hay una zona que se ilumina del hipocampo y otra que queda opaca, y a la exacto, inversa. claro, Esto lo han descubierto no solo en las personas, sino también en los perros. claro. Cuando los perros se privan del dueño, tienen una zona iluminada y otra no. O sea que yo el otro día me encontré acá con una señora con una perrita y estaba con el mío y charlando resultó ser bióloga y le digo, al fin hay un libro que se llama A cada cual su cerebro Claro. y habla de que por primera vez en la vida, después de tantos años, la psicología y la biología se han dado la mano para ayudar a la gente. Bueno, Marta, estamos en el horario de hacer esta primera edición. Yo creo que hemos tocado genéricamente un montón de puntos que muy interesantes, pero tendremos que profundizar en próximos encuentros, porque realmente esto es maravilloso y un tanto mágico. Creo que estamos Parece asistiendo, a veces a mí sí, me parece increíble porque yo hablo con una persona con la pandemia que hablábamos por teléfono nada más, ujú, y una persona me decía, me duele tanto la cintura que no me puedo mover. mm, Y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces me cuenta un evento que no viene al caso y le hablo sobre ese momento. Y me dice, he terminado de hablar con vos y no me duele más la cintura. qué raro, claro, Cosas increíbles claro, así claro, pasan constantemente. Y claro. por eso está la magia, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Sí, Pero sí, sí. bueno, me encantó hablar contigo, me encantó poder decir algo de lo mucho que uno va experimentando a lo largo del tiempo en nuestra querida carrera y que vos sos un interlocutor maravilloso en donde me vas pescando al vuelo todas las cosas, ¿no? Para mí es un gustazo porque siempre he disfrutado mucho de los diálogos contigo, entonces lo que quería era hacerlos públicos, ¿no? Porque Bueno, te es un agradezco gusto. enormemente, Carlitos. Para Bueno, mí también es un placer hablar contigo y tenés una empatía tan genial que, bueno, me mueve a mí a dar lo mejor de mí en cualquier momento que te vea. el compromiso es prontito hacer otro encuentro. ¿Eh? Bueno, Te con mando todo gusto. un beso enorme. Un beso enorme y muchas gracias. Gracias a vos.